Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a el séptimo espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Estamos en la última semana del módulo 4, la semana conocida como semana de integración, en la cual ustedes deben consolidar la mayoría o la totalidad de los conocimientos, los temas, los aprendizajes abordados a lo largo del módulo 4. Es mediante el desarrollo de dos trabajos, uno el proyecto integrador y otro el foro de integración, en el cual ustedes deben mostrar qué tanto han comprendido, qué tanto han asimilado los temas y contenidos del módulo 4. Como he mencionado a lo largo de las primeras 3 semanas, los conocimientos y los temas que se abordan durante el módulo 4 son sumativos. Quiere decir esto que conforme se va avanzando en el módulo 4, se espera que ustedes hayan logrado comprender y hayan logrado asimilar los temas que se han estado tocando semana tras semana, unidad tras unidad, para que ustedes al momento de finalizar el módulo hayan adquirido una serie de capacidades, de habilidades que les permitan continuar con su trayecto en la prepa en línea CEP. Es decir, que es muy importante que ustedes consoliden los saberes para poder continuar, para poder seguir, ya que serán necesarios para poder completar los módulos subsecuentes o las semanas subsecuentes. Y tal es el caso también que en cada módulo los aprendizajes están jerarquizados y organizados para que ustedes vayan avanzando, vayan progresando conforme se les van compartiendo o se les van presentando los contenidos cada semana. La primera mención que hice yo de esta situación fue en lo referente a los temas vinculados con el análisis literario, ya que se les había dicho que en la semana final, se presentaría una actividad en la que ustedes tendrían que retomar todos los elementos del análisis literario, del análisis de una obra. Y esto fue lo que ustedes realizaron en la semana 3 en la actividad integradora número 5, en donde me parece que nadie alcanzó el puntaje de nivel de experto. Hubo pues serias deficiencias, encontré por ahí un trabajo muy sospechoso en el sentido de las respuestas no correspondían con el desempeño de la alumna en otros trabajos y en otras actividades. Es decir, que pues el nivel de respuesta era muy diferente a lo que había estado presentando. Sin embargo, no logré yo encontrar el sitio web de donde pudieran haber sido tomadas estas respuestas. Entonces es muy difícil, la verdad, a veces detectar si se recibió ayuda o no. También cerca de la mitad de los trabajos que se presentaron no realizaron ni una sola referencia. Entonces, pues hay personas que tienen serias posibilidades de no acreditar este módulo de recursamiento y en tal caso, pues tendrían que recurrir a los módulos de remedial. Entonces, es de verdad importante disuadirlos de que cometan plagio y persuadirlos para que pues todavía aprovechen esta última semana del módulo para que logren pues
mejorar el desempeño que han tenido a lo largo de todo el módulo, no solamente y no solamente de alguna de las semanas, ¿no? También en esta semana se tiene una actividad tipo foro y la situación con el foro es que no hubo más que unas 4 o 5 participaciones a lo largo de la semana laboral, es decir, de lunes a viernes, y la mayoría de las participaciones que hubo se realizaron al día domingo. Creo que pues ya a nivel medio pues ya son lo suficientemente grandes y lo suficientemente conscientes para saber que una actividad realizada al aventón y realizada eh, sin contemplar los pasos del proceso, pues presenta serias deficiencias, ¿no? Y aunque se logró observar algunas actividades que tenían o poseían ah, en aparente o en apariencia la mayoría de las indicaciones de la rúbrica, es al realizarse todas en un mismo día y a veces todas en una misma hora, ¿no? En los últimos minutos para el cierre de la plataforma, se dejan en evidencia esas deficiencias que les estoy mencionando, ¿no? Así que esperemos que la semana 3 haya sido una semana de prueba y error, que les permita consolidar, que les permita eh, fallar para poderse impulsar, en el resto de su trayectoria, en el resto de su evolución en la prepa en línea y puedan llevarse pues algo positivo del módulo, no solo de la semana 3 sino del módulo en general. Pero esta situación pues solamente se lograría si ustedes recapacitan y se enfocan en alcanzar los niveles de desempeño, de responsabilidad, de trabajo que se les han estado requiriendo, pues prácticamente desde el módulo propedéutico. Así que, por favor, las personas que han mantenido la motivación, que han mantenido el desempeño, continúen tal y como van. Las personas que siguen presentando las mismas deficiencias, los mismos espacios de oportunidad desde las primeras sesiones, todavía están, creo yo, que en la mejor de las oportunidades para poder mejorar la, su historial en el módulo 4 y probablemente también el puntaje que obtengan en el promedio del módulo. Porque en la semana 4, en la semana de integración, las actividades tienen un valor del 200% en comparación con las actividades del resto del módulo. Entonces, si tuvieron por ahí, no sé, que les faltó entregar una actividad o que tuvieron alguna actividad con calificación no aprobatoria o cualquier tipo de problema que hayan presentado, pues creo que todavía se puede solucionar teniendo un buen desempeño en esta última semana, ¿vale? Entonces, eh, pues este mensaje va dirigido de verdad todavía a quien pretende dar un último arrancón, un último esfuerzo que les permita tener un puntaje aprobatorio, y no solo aprobatorio, sino un puntaje pues con una calificación satisfactoria, ¿vale? Así que todavía se puede, estamos en un buen momento. Y siguiendo la dinámica de todo el mes, de todo el módulo, vamos a organizar esta semana presentando el espacio abierto de aprendizaje del día miércoles, todo aquello relacionado con la evolución del proyecto integrador, con los apoyos complementarios, con las características que debe de tener el trabajo de la historieta. Posteriormente, el día viernes estaríamos cerrando
solamente con la revisión de la rúbrica del foro de integración. No profundizamos tanto en esta última sesión porque, pues, en esencia, el desempeño y el desarrollo de las intervenciones que se pueden presentar en los foros dependen en gran medida de las retroalimentaciones individuales que se les hacen llegar por medio de su retroalimentación personal, ¿vale? Entonces, son las 9:15. Iniciamos la transmisión sin público y tenemos por aquí un problemilla con la webcam que, pues bueno, les pido una disculpa. No sé por qué, cuál razón ahora en esta ocasión no me permite este, a transmitir con, con una imagen nítida de la cámara. Y yo creo que mejor la voy a cerrar porque es un poco desagradable la imagen, ¿vale? Antes de iniciar, eh, está el recordatorio de es importante haber contestado las encuestas del módulo y del asesor para poder continuar de manera normal con el desarrollo de las actividades del módulo 4. En caso que no hayan podido contestarlas o responderlas, no va a ser posible que puedan continuar con el desarrollo de las actividades del módulo, perdón, de la semana de integración. O bueno, sí, las actividades finales del módulo 4. Y como les estaba mencionando, se tiene el desarrollo de un proyecto integrador, el cual lleva por título La historieta como creación literaria, que pretende de verdad que ustedes integren, hagan un compendio de todo lo que han visto a este momento. Y hago este énfasis porque si ustedes revisaran las entregas finales, lograrían ver que pues, tal vez la mitad de las actividades que se entregan cumplen con este requisito. Realmente se percibe en las respuestas, se percibe en el desarrollo de la historieta como tal. La persona que realizó el trabajo realmente retomó la información de todo el módulo, hizo un esfuerzo por incluir las temáticas, por mencionar, por destacar más bien todo aquello que aprendió a lo largo del módulo. Por el otro lado, tenemos otra mitad de actividades que pues, presentan las deficiencias generales o las deficiencias colectivas, módulo tras módulo, generación tras generación, recursamiento tras recursamiento, presentan los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son estas deficiencias y estas carencias? Bueno, son aquellas que presentan las actividades que no logran, no sé cómo decirlo, no logran, no concientizar, no sería la palabra, que no, son trabajos que, producto de alguien que no asume su responsabilidad de autoaprendizaje en un sistema como este. Si bien el autoaprendizaje es importante en todos los módulos, bueno, en todos los niveles y en todos los subsistemas, en un sistema como el de la prepa en línea CEP, en el cual no se da este aprendizaje colectivo como en los sistemas presenciales, la iniciativa se vuelca sobre todo en la responsabilidad del alumno. Entonces, pues habrá quienes realmente estén inmersos en su propio proceso de aprendizaje y habrá personas que trabajan bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces es sobre este grupo y los trabajos que presentan, sobre los cuales pues quiero también mencionar en los proyectos finales, no reflejan
ni que se haya comprendido, ni que se haya analizado, ni que se haya investigado, sino que el aspecto que reflejan o debido a la calidad que presentan, el contenido que reflejan detrás de esto, ese es el de hacer las cosas al aventón, a entregar por entregar, solo con el interés de ir pasando, de ir, ah, pues de ir cumpliendo nada más por cumplir, ¿no? Entonces, pues estas actividades, estos trabajos, presentan desde el inicio las mismas deficiencias. ¿Y cuáles son? Las respuestas que dan a los planteamientos, a las preguntas, pues carecen de argumentación, solamente se basan en opiniones no fundamentadas. Tienen deficiencias en la redacción, sea en gramática, en ortografía o en sintaxis. No, a lo largo del módulo no se ve interés alguno por utilizar los materiales que se les proporcionan, se les recomiendan para mejorar o para elevar la calidad de estos contenidos. También son actividades que no se ajustan a sus propios criterios de evaluación, y entiéndase por criterios de evaluación, no se ajusta a lo que se especifica en la rúbrica de cada actividad. Y sumado a esto, en la mayoría de las ocasiones son actividades que no presentan ni una sola referencia, ni una sola cita. Creo que siendo de todos estos problemas que he mencionado el más grave, ya que solo se trata de actividades que se dedican a dar opiniones básicas, insisto yo, que parecieran de nivel básico, tal vez primaria, en donde se fomenta mucho la opinión, pero se les recuerda que no están en primaria, están a nivel medio superior, y si van a plantear una opinión, esta debe de estar argumentada en investigaciones, en autores, en publicaciones de tipo académico que puedan avalar lo que ustedes opinan. El reflejo de una opinión de este tipo nos comunica que se trata de una visión o de una opinión que está sustentada en el análisis previo. Y yo creo que al módulo o a la generación, pues solamente 3 o 4 personas llegan a este punto, siendo las demás quedándose en opiniones de redes sociales, ¿no? O lo que los gringos llaman los common places. En esto de la posmodernidad y de la posverdad, pues toda persona tiene derecho a plantear su opinión, independientemente de la calidad de esta, de la construcción de esta, del trasfondo, de la argumentación. Entonces, como todo mundo da su opinión, y pues se tiene que considerar, ¿no? Debido también a esto, no sé, a muchos factores, eh, creemos que solamente con el hecho de opinar ya estamos en lo correcto, ¿no? Y debemos de comprender, ustedes lo van a ver en el módulo de argumentación, diferentes niveles y categorías de análisis. Y dentro de estos niveles y categorías de análisis, a su vez, hay categorías de argumentación que van pues desde la opinión carente de fundamentos, la opinión que refleja una visión o una perspectiva, la opinión que refleja el punto de vista de una colectividad, la opinión que refleja el análisis estructurado previo de un problema, o la opinión que viene desde la deducción de planteamientos lógicos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues cada argumento evoluciona y tiene un nivel de profundidad. La mayoría de estos, más bien de las respuestas que presentan en sus actividades, pues se quedan en el nivel más básico de la construcción de un argumento, ¿vale? Así que esperemos que
en esta actividad, la cual incluye algunos planteamientos y algunos problemas que debieran reflejar el análisis de algunas situaciones, pues no quede en este nivel tan básico de argumentación. Bueno, en el caso de las preguntas, de los planteamientos de la actividad integradora. Aparte, tenemos que vincularnos a un proceso creativo en el cual ustedes son autores de una obra de su propia, obviamente, pues de su propia creación, ¿no? Y en este proceso deben de ser lo suficientemente hábiles y lo suficientemente capaces de incluir todos estos recursos que vemos en pantalla. Ojo, desde la semana 1, no solo los de la semana 4, los de la semana 4 son como para ayudarnos en el desarrollo de la actividad, pero debe de reflejar todos los contenidos del módulo. Si bien yo me puedo enfocar tal vez a hablar del proceso de análisis literario, o si solo quiero hablar de los géneros literarios, o si solo quiero hablar de las vanguardias, o si, no sé, cualquier tema que me haya llamado particularmente la atención, pues obviamente puedo hacerlo, pero sin perder de vista que me voy a enfocar en uno de estos temas, pero en el proceso del desarrollo de mi historieta, debo reflejar que comprendí lo demás. Por ejemplo, si voy a hablar de las autoras, ¿no? Las autoras de la literatura universal. Vimos a Sor Juana Inés de la Cruz, vimos a Mary Shelley y vimos a Leonora Carrington. Entonces, si voy a enfocarme en las autoras, yo puedo hablar de su obra, su biografía, de su aporte a la cultura, a la literatura, al pensamiento, pero sin descuidar tal vez el manejo de conceptos como a qué género literario manejaban, a qué corriente o movimiento literario pertenecían, el contexto sociohistórico, político y económico en el cual se desarrolla su obra. En fin, incorporar todos estos elementos que de momento parecieran no ser tan importantes. Entonces, no solo es que yo vaya a hablar, por ejemplo, de la obra de Rubén Darío, sino que también tengo que abordar pues los pasos del análisis literario, los géneros literarios, corrientes y movimientos literarios, contexto del autor, contexto de la obra, contexto de recepción, el mensaje, el fondo, la forma, el contenido y todos estos conceptos que hemos estado manejando a lo largo de todo el mundo. Ahora, uno de los puntos que más nos preocupan en este momento, en el desarrollo de estas actividades, tiene que ver con el cómo voy a desarrollar yo mi actividad, cómo voy a desarrollar yo mi trabajo. Y vamos a ver que tenemos dos, bueno, de hecho son tres, ¿no? Pero tenemos dos recursos que nos van a ser de mucha ayuda para la elaboración de nuestra historieta. Vamos a dar unos segunditos en lo que carga pantalla.
Y quienes hayan realizado avances en su proyecto integrador van a descubrir, van a darse cuenta de el programa. No, bueno, no es un programa, es más bien una herramienta digital en línea que nos propone la misma plataforma para trabajar nuestra historieta, es Pixton. ¿Cuál es la razón que llevó a escoger esta herramienta? Lo desconozco. Lo que sí sé es que a muchos les causa conflicto porque muchos confían en esta herramienta que se nos propone aquí en la plataforma, pero, pero eh, hay un problema con Pixton. Si ustedes ya lograron hacer algunos avances de su historieta, van a descubrir que eh, al final, después de hacer algunos progresos en el diseño de su historieta como tal, cuando quieran a lo mejor guardar o cuando quieran exportar esos avances o esos progresos que ya llevan, entonces Pixton les va a pedir que se adquieran la membresía, se suscriban al servicio para tener la opción a tener la opción para exportar el avance o los avances que ustedes ya tengan. Entonces, esto genera mucha confusión, genera mucho problema, porque pues muchos de ustedes ya llevan avanzado una cantidad importante de viñetas de su historieta, o de la historieta como tal, y el hecho de pensar que de pronto se te va a pedir que hagas un gasto, un pago para poder compartir los avances que ya tienes, pues va a ser frustrante, puede ser decepcionante, ¿no? Puede preocuparnos, generarnos ansiedad, estrés, sobre todo para aquellas personas que dejan todo al último minuto, quieren resolverlo todo el domingo a las 10 de la noche. Entonces, esta situación pues pudiera preocuparnos o pudiera presentarnos realmente pues, alguna complicación, ¿no? Para, para la conclusión de nuestro módulo. Entonces, yo no sugiero, o sea, a título personal les voy a decir que no es muy viable trabajar con Pixton, porque desde el 2000, creo que desde el mismo 2021, la prepa en línea tiene una colaboración con, eh, con Canva. No, ya me equivoqué. Y como todos tenemos nuestro correo institucional en Gmail, tenemos acceso pues a todos los servicios del espacio de trabajo de Google Works. Entonces, con el inicio de sesión de Google,
ustedes ya cuentan con una cuenta de Canva. Entonces, con el simple hecho de iniciar sesión con su correo institucional, ya tienen también ustedes una membresía o una cuenta en Canva. Y en Canva, pues no se les va a pedir ningún pago, la suscripción no se les pide porque, repito, hay una colaboración entre la prepa en línea CEP con el con Canva. Entonces, la primera opción que yo les sugiero para que hagan su trabajo, desarrollen su trabajo, su proyecto integrador, sería precisamente con Canva. Porque, repito, ustedes con solo el hecho de tener el correo institucional e iniciando su cuenta de correo institucional, pues ustedes pueden desbloquear todos los servicios que tiene Canva disponibles y pues les recomiendo esta herramienta porque obviamente no solo les va a ser de ayuda en este momento en el desarrollo de su proyecto integrador, sino que les va a ser de mucha ayuda en lo que les resta de, este, de su sistema de prepa en línea. Así que creo yo que esta debería ser la primera opción que deberían ustedes contemplar para el desarrollo de su proyecto integrador. Ahora, tampoco nos vamos a quedar con solo esto. Tenemos en este mismo recurso algunos otros tutoriales para trabajar con otras herramientas. O sea, no es solo Pixton. Podemos trabajar en Make Believe Comics, que es este. O podemos optar por Witty Comics, que es este otro. Tenemos Storyboard That. Pero miren, ya de entrada nos está pidiendo la suscripción. Aunque de verdad, creo que de todos los que se recomiendan, me parece que es el más profesional, es el que tiene herramientas de más calidad. Y en una ocasión recibí un trabajo desarrollado con esta herramienta y de verdad, increíble, increíble. Era de un alumno que se veía que era muy jovencito, y que se veía que le gustaba mucho esto de las historietas y de verdad presentó un trabajo con una calidad espectacular. Los efectos, las transiciones, todo eso de verdad muy, muy, muy bien desarrollado, ¿vale? Y como pueden ver, aparte de estos otros sitios web que nos recomienda la misma plataforma,
tenemos varios tutoriales. O sea, nos dan las opciones, pero no solo se queda en darnos las opciones, o sea, también nos proporciona los tutoriales. Entonces, pues la persona que no entrega un trabajo de calidad es porque no le dedicó el tiempo suficiente. Bien, accedemos a Storyboard That. Aquí lo primero que podemos ver es, bueno, tenemos una configuración para cuentas, contraseña, preferencias de correo electrónico, etcétera. Bien, tenemos que decir que, bueno, mis guiones gráficos, tenemos que decir que en el plan básico de Storyboard That, única y exclusivamente nos deja crear pues historias de 6 viñetas. Bien, vamos a crear un guión gráfico. Podemos ver aquí, bueno, pues todas las posibilidades que nos ofrece Storyboard That. Bueno, imágenes que podemos incluir dentro de nuestras viñetas, pueblos, entretenimiento, inicio, hogar, colegio, atletismo, los personajes que podemos incluir, bocadillos, formas que podemos incluir dentro de nuestras viñetas. Bueno, un poco podemos hacer un repaso y por supuesto podemos hacer búsquedas en internet pues de alguna que otra carácter o forma que personaje que no podamos encontrar dentro de las posibilidades que nos ofrece el programa, que creo que son bastante amplias. Bien, como os he dicho anteriormente, bueno, el diseño que podemos emplear, un storyboard tradicional, dinámico, elegimos este y vamos a añadir celdas. Como ya os he dicho, solo nos deja, aunque aparentemente podemos elegir 24 viñetas, pero solo nos deja posibilidad de 6. Podemos elegir 6 una o 3 2. Voy a optar por esta opción. Actualizamos y aquí tenemos las 6 viñetas. Fijaros qué fácil es crear una historia. Pues, por ejemplo, con el colegio puedo crear una viñeta diciendo que ahora veremos cada una de las de las configuraciones dentro de cada viñeta. Creamos, pues, imaginad que es una historia en la que vamos a contar pues el trayecto desde que cogemos el Y como pueden ver hasta en este punto, si ustedes ya están desarrollando la historieta como tal, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en este ambiente, con escenarios como de escuela, como de colegio, les puede ser de ayuda para el desarrollo de su propio proyecto. Si ustedes ya vieron las indicaciones del proyecto integrador y ya descargaron el Word, el documento editable en el que lo van a estar trabajando, se van a dar cuenta que se les va a pedir que ustedes se integren a sí mismos
los elementos de su historieta como personajes. Entonces, si ustedes ya contemplaron esta posibilidad de estar en su propia historieta como un personaje, pues entonces pensar en un ambiente como de aula, como de colegio, y como nos aparece aquí en el tutorial de la pantalla, les va a poder ser de utilidad en el desarrollo y la construcción de su historia como guión, de la historieta ya como tal, ¿no? Ya como producto final. Entonces, repito, no solamente está Pixton, tenemos toda esta serie de materiales que están disponibles y de hecho, por ejemplo, aquí en la misma plataforma, se nos sugiere que trabajemos o podamos trabajar en Word o que trabajemos en PowerPoint. Aquí en el tutorial para el desarrollo de la historieta, se nos dice cómo se puede trabajar en la historieta desde PowerPoint, ¿no? También tenemos un tutorial para hacerla desde PowerPoint. ¿Por qué PowerPoint? Porque en PowerPoint pues contamos, a diferencia de Word, con un poco más de elementos gráficos relacionados con la historieta, que nos pueden ser de mucha utilidad al momento de incluir imágenes. Y aparte, tenemos también que el PowerPoint nos ofrece la oportunidad de integrarle transiciones, de integrarles efectos a nuestras viñetas. Entonces, tenemos la opción de usar Microsoft, ya sea con Word, ya sea con PowerPoint o cualquiera de estas otras herramientas que ya hemos mostrado en pantalla, ¿vale? Mira, aquí está. Es precisamente el tutorial que nos va a apoyar para la elaboración de nuestro proyecto integrador con PowerPoint. Y obviamente, pues, si ustedes tienen una PC, tienen integrado el PowerPoint. No es necesario descargar nada, no es necesario suscribirse a ningún otro servicio externo, pagar otra membresía. No, 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 no. Ya lo tienen todos por default en su computadora. Repito, no es necesario realizar ningún otro tipo de gasto, ¿vale? Y ahora vamos a ver aquí, bueno, tenemos los pasos para el desarrollo del proyecto, pero me sugiere más ver directamente el documento editable. Ahorita en lo que cambio al documento de Word, les voy a pedir, compañeros, compañeras, por favor, lo que más quieran, dejen de alterar el formato de, de los documentos, de los archivos de Word en los cuales hacen los trabajos. Por favor, por lo que más quieran, no los editen, no los alteren. Sobre todo, y esto tiene que ver mucho con la honestidad, no le quiten nada al trabajo. O sea, ¿creen que no me voy a dar cuenta si borraron una pregunta o si eliminaron o cambiaron algo? Entonces, por favor, absténganse de modificar el formato del documento para evitar pues situaciones de este tipo, ¿no? De que a lo mejor estoy ocultando algo que no hice o que no sé y que creo yo que borrando la pregunta el asesor no se va a dar cuenta que lo estoy quitando, lo estoy eliminando a propósito. Así que les voy a pedir que respetemos las reglas de etiqueta de convivencia virtual y no modifiquemos los espacios de texto
los cuadros de texto donde se escriben las respuestas, no alteremos los tipos de fuente, es decir, el tipo de letra, el color de la fuente, por favor, ya que también el diseño de estos documentos pues ha sido pensado con fines ergonómicos y alterar el color, alterar el tamaño, pues afecta la lectura de la persona a quien le estoy enviando el documento. En este caso, pues los agentes educativos. Así que absténganse, por favor, de cambiarle el formato, de cambiarle los valores y procuren, está siendo ya la última actividad del módulo, procuren trabajarla en una computadora para evitar que el documento se desconfigure, ¿vale? Estoy haciendo esta advertencia hoy miércoles 17 de enero del 2024, siendo las 8 de la noche con 54 minutos. Les estoy solicitando, les estoy pidiendo que no alteren el formato de la presentación del documento, por favor. También les estoy pidiendo y advirtiendo que realicen su proyecto integrador desde una PC, desde una computadora, porque si les desconfiguran los programas de Android, el documento ya no va a haber tiempo ni de segunda entrega, ni de extensión de, este, de segunda oportunidad. Bueno, ya no se puede hacer, ya no se puede solucionar de ninguna manera. Así que se les advierte con tiempo, se les advierte con, ahí no sé, de la manera más asertiva, con tiempo, con eh, con la finalidad de evitar que les vaya a ocurrir alguna situación relacionada con esto, ¿vale? Que entreguen un documento desconfigurado. Ya ocurrió en este grupo que aparentemente entregan un documento de Word y al abrirse solo son caracteres alfanuméricos, sin imágenes, sin texto, puros caracteres alfanuméricos. Se reporta que viene, no sé si yo la indicación, y la molestia es que sí, no, y luego argumenta que qué raro, desde mi computadora sí se puede ver, ¿no? Entonces, para evitarnos eh, estos contratiempos, les advierto de antemano con 5 días antes del cierre de la plataforma, antes del cierre del módulo, antes de la entrega de la actividad, para que esto no vaya a ocurrir. Ya si entregan un documento ilegible, se les va a poner ahí como no evaluable porque no se puede leer, ¿vale? Y pues lamentablemente van a perder los puntos que pudieran haber obtenido si lo hubieran hecho como se les está indicando o como se les indica en los espacios abiertos de aprendizaje, ¿ok? Así que por favor me adelanto a esto que ya casi estoy viendo para que no sea un pretexto por un lado y no les eh, repercuta en sus entregas finales y obviamente no afecte el puntaje que van a obtener ustedes en su promedio del módulo. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nos va a requerir este trabajo. La primera parte se centra en el análisis literario y se enfoca en estos aspectos, en estos elementos del análisis del fondo y la forma. Para poder sondear qué tanto lograron comprender qué elementos del análisis literario se refiere a las características que forman parte del fondo de una obra literaria, cuáles forman parte de la forma y qué elementos o qué pasos se relacionan ya sea con una o con la otra, ¿vale? Para esto tenemos una serie de 30 puntos 30 puntos que describen o debieran describir lo que se debe considerar en el análisis literario de una obra. Lo que ustedes deben de hacer aquí es
organizarlas, jerarquizarlas en orden de importancia, asignándoles valores numéricos del 1 al 30, dependiendo de lo que ustedes consideren que debe ser el factor más importante, y así ir continuando eventualmente hasta llegar a los elementos menos relevantes, ¿no? Si ustedes leen el punto número con detenimiento, son 4 incisos. Y estoy resaltando el cuarto inciso porque es un punto que a muchos se les olvida, ¿no? Les pide que remarquen en verde cuáles son los elementos relacionados con el fondo de la obra y con rosa cuáles son los elementos correspondientes con el fondo de la obra. Entonces, por favor, vean todos los puntos, que les sorprendería ver que cuando entregan esta actividad a muchos les faltan esta parte, ¿no? No ordenaron del 1 al 30 estos elementos y no los clasificaron dependiendo si se ajustan al fondo o a la forma de la obra. Luego, después de la primera parte de esta actividad, pues tenemos tenemos un punto en el cual ustedes deben de explicar por qué los ordenaste. Si bien no hay un orden exacto para clasificarlos, lo que sí tienen que hacer es ustedes argumentar por qué los ordenan o por qué los clasifican de esta forma. Repito, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino hay respuestas bien argumentadas o hay respuestas débilmente argumentadas. ¿Okay? Entonces, en esta parte, por favor. La segunda parte, ahora sí, nos van dando pasos para el desarrollo del proceso creativo. Son preguntas generadoras, no es un cuestionario. También me ha tocado recibir trabajos en donde estas preguntas les agregan las respuestas como si fuera un cuestionario. No. Estas preguntas son reflexivas, son preguntas generadoras que les deben a ustedes ser de utilidad en el análisis y la reflexión de los temas que se vieron y se abordaron a lo largo de todo el módulo, ¿vale? Entonces, aquí, repito, no se contesta nada, esto no es el guión, solo son preguntas que si gustas puedes tomar nota en tus libretas, en tus cuadernos, tu documento de Word, donde vayas tomando tus apuntes, pero hasta ahí, no se contesta y no se entrega como si fuera un cuestionario. Deben de servir como parte de tu proceso creativo en la elaboración de tu historieta y hasta ahí, no más. Pero es importante, bueno, tampoco las vamos a omitir porque si las omiten tampoco estarías realizando tu historieta de la manera adecuada. Luego aquí resaltados con negrita tenemos el inciso D, que habla sobre la elaboración del guión de la historieta. ¿Qué es el guión? El guión es la narración que por medio de los elementos gráficos de la historieta se va a contar. Eso es el guión. ¿Qué nos está contando la historieta? El contenido, ¿vale? Y las imágenes, las viñetas, los elementos gráficos son la forma en la cual llega a nosotros ese
contenido. Entonces, estos puntos del inciso D los van a orientar para redactar, para estructurar la trama de su historieta. Y aquí en el inciso F estarían ustedes pegando el enlace. Y bien, ya casi terminamos con nuestra sesión del séptimo espacio de aprendizaje con el asesor virtual. Y como tarea, les dejaría que revisen la rúbrica con la que se les va a evaluar esta actividad. ¿Por qué es importante ver la rúbrica? Bueno, con la rúbrica ustedes logran comprender de qué forma se les estará evaluando esta actividad. Ya saben, no es ninguna sorpresa que todas las actividades poseen una rúbrica, pero a mí me interesa que ustedes lean. Si no han leído las rúbricas de las demás actividades, lean la rúbrica del proyecto integrador para que estén al tanto de cómo se les va a calificar. Y sepan de qué forma se les está evaluando. Y al momento incluso ustedes de adjuntar su historieta, de adjuntar su entrega, ya más o menos ustedes calculen su calificación, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben que tienen, sus respuestas están bien estructuradas, gramaticalmente, no tienen fallas de ortografía, la sintaxis es correcta, están bien argumentadas, o están usando los conceptos que se vieron a lo largo del módulo, eh, este, que usaron pues los elementos adecuados para una historieta, que lo hicieron en una herramienta digital apropiada, etcétera, etcétera, pues ustedes ya van a ir calculando, ¿no? Pueden hacer un checklist y ver qué requisitos cumple su historieta, cuáles sí, cuáles no, pues para darse una idea de cuánto es lo que pudieran sacar en en su trabajo final, ¿no? En su entrega final. Y así pues evitar mm, inconvenientes, malos entendidos, autoengaños, ¿no? Y decir, bueno, pues mi desempeño entra en el criterio de aceptable, deficiente, requiere apoyo, o por el contrario, ¿no? A lo mejor mi entrega se ajusta la calificación o al puntaje de experto, ¿vale? Pero, obvio, háganlo con conciencia, háganlo con el fin de pensar en cuánto pueden obtener, ¿no? No solo entregar por entregar, ya estarán ustedes recibiendo una calificación aprobatoria o una calificación de nivel de experto, ¿no? O sea, cada aspecto de la rúbrica evaluable es importante y se debe de tener en consideración. Y bueno, de mi parte es todo. Esta fue la séptima edición, la séptima sesión de los espacios abiertos de aprendizaje con el asesor virtual. El día viernes, con estos mismos datos de acceso, con con esta misma información, estaremos concluyendo de manera oficial el módulo 4 del recursamiento 89, ¿vale? Espero de verdad que tomen en consideración lo que se les solicita, lo que se les indica por estos medios, para que ustedes puedan tener un desempeño óptimo, pero sobre todo una calificación aprobatoria y satisfactoria en su módulo 4. Nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente noche.